Qué firmamento y qué tierra la de Cayambe. No parece, sino que el mismo cielo, para alumbrar a Cayambe, da la luz a sus estrellas y que, en la infinita flora de sus campos risueños, que son niágaras de frutos, beben aromas mil las auras promisorias y nuestro Shiri oriental magnífico, bravo, indómito y brillante. Ese gigante de armiño que custodia con amor de novio eterno a esta urbe floreciente que, como reina, decora este paraíso, y es nuestra madre, a quien amamos con la pasión y el orgullo de ser sus hijos. Cayambe, 1904. En el barrio de Verdepamba, cerca del río de agua cristalina que inspiró mucha de su poesía, el Río Blanco, vertiente directa del Coloso y padre de su ciudad natal, el 19 de febrero, nació David Elías Manangón Cartagena en la casa de sus padres, Manuel David Manangón Espín y Dolores Cartagena Pullas. Esta casa estaba ubicada en la calle García Moreno, muy cerca al actual Parque Lineal. Ascendencia mayor casi no hemos encontrado. Así que Manuel David Manangón, mi abuelito, de origen un poco desconocido, pero su actividad era un poco él trabajaba en la hacienda de Huachalá. Era escribiente, que en ese tiempo escribiente era poco menos que administrador. Claro, dependiente de los dueños, obviamente, pero... Entonces, esa vivencia y esa casa, que ya no existe, una casa muy antigua, al estilo, no digamos de casa de hacienda en sí, pero sí ligada a la hacienda, porque era muy cercana a la hacienda. Entonces eran unas casas grandes, el troje, el espacio para los caballos, etcétera, etcétera, porque esa era la vida del abuelito David. Por la mitad más o menos, ¿no? De entre los hermanos. Y de lo que yo recuerdo de las conversaciones que tenía papá, fue a vivir con un tío en la hacienda San Agustín de Cajas. Eso es en el límite de la provincia de Imbabura. Él seguramente trabajaba allá y le crió. Y entonces papá tuvo una educación primaria netamente campestre y ligada en un buen tiempo, en una buena parte, seguramente con compañeros de escuela y todo, indígenas. De ahí que aprendió a hablar el quichua y lo hablaba muy bien, excelentemente bien. Y un idioma que le gustaba, un idioma que aprovechaba la oportunidad de encontrarse con algún indígena y enseguida dialogaba en el idioma quichua. Entonces, eso le permitió tener una nueva vivencia fuera de su hogar propio, ¿no? Vivió con él. A una persona como David, quien vivió con devoción y patriotismo como horizonte del hombre, no podía dejarlo indiferente la vida histórica del país al cual amó y sirvió desde las aulas. La transformación hacia el laicismo durante los gobiernos de Leonidas Plaza y Eloy Alfaro, durante su infancia y juventud, así como la continua modernización del país, seguramente lo influyeron a adoptar una posición humanista cristiana en su madurez. Tuvo una formación religiosa que marcó su vida y pensamiento. Aprendió desde muy joven el latín y el francés, idiomas propios de la formación académica en el Seminario Menor San Luis y durante sus años de estudios teológicos en el Seminario Mayor San José de la ciudad de Quito. Aunque tuvo muchos hermanos, fue el séptimo de 12 hijos, su relación con la comunidad en general le llevó a aprender quichua, propio de la población autóctona, hacia la cual sentía un especial afecto. Le gustaba mucho aprovechar cualquier ocasión para conversar con un nativo cayambeño. Humanista por convicción, creía firmemente en el valor de la educación, la resiliencia y la perseverancia. Debido a dificultades económicas, tuvo que abandonar sus estudios de teología en el Seminario Mayor al 4º año de carrera,
con 3 años aprobados. Pero un hombre con su educación y capacidades no se iba a quedar de brazos cruzados y emprendió una nueva etapa en su vida a sus 23 años. Movido por su formación en pedagogía marista y filosofía escolástica, decide convertirse en un hombre de letras. Esto lo lleva a prepararse como educador en el Normalista Juan Montalvo de la ciudad de Quito. Paralelamente, inicia sus primeros años como profesor en el año 27, en escuelas rurales en Conocoto y Amaguaña, respaldado por sus amplios conocimientos sobre literatura clásica latina, pedagogía, psicología y teología, además del dominio de idiomas como el latín, el francés, el quichua y el español, así como un buen nivel de griego. Se graduó como preceptor normalista el 11 de septiembre de 1930 y continuó con la docencia en la Escuela República de Argentina, ubicada en Uyumbicho, donde llegó a ser director. En el año de 1936, comienza sus estudios en el Instituto Superior de Pedagogía de Quito, donde profundiza sus conocimientos acerca de psicología aplicada, filosofía escolástica, lógica, ontología y cosmología, e inicia la lectura y traducción de la obra del célebre Marco Tulio Cicerón, acerca del cual escribió su tesis de grado, a la cual tituló Cicerón, maestro de la elocuencia. Según una carta del año 51, inició como maestro de secundaria en 1939. Trabajó en el Colegio Normal Juan Montalvo, donde hacía más de una década se había preparado como preceptor. Pero su sueño era servir como docente en su tierra natal, y en esa época aún no había un colegio nacional en Cayambe. Fiel a sus principios, no se amilanó y continuó su labor como docente durante 5 años más en Quito, hasta que, debido a contrariedades a nivel profesional, además de algunas desavenencias y calamidades familiares, toma la decisión de mudarse a La Tacunga y vivir por primera vez lejos de su familia y su tierra. Sería docente en el Colegio Vicente León, institución de renombre en la provincia de Cotopaxi. El contacto que tuvo desde muy niño con el campo y el nevado despertó su amor por la naturaleza y su inclinación por la meditación filosófica. Acostumbraba a escribir en una serie de diarios y cuadernos. En una entrada del 14 de octubre de 1944, relata el viaje desde Quito y cómo fueron sus primeros días en La Tacunga. Como si se tratara de mi destino, tomé el directo hacia la ciudad de Vicente León, no sin alentar en mis adentros una remota curiosidad de penetrar en la ciudad acariciada por el juvenil Cutuchi. Viaja conmigo la única persona que poseo en la tierra como positiva compañía, mi hermanita Rosario, quien, con arrojo y sacrificios económicos, insistió con bondadosa espontaneidad para acompañarme. La locomotora, en su carrera, larga penachos cada vez más densos de humo. Empieza el desfile de paisajes caracterizados por ese verde tan grato al alma y que a mucho tiempo añoraban mis sentidos. Llanuras de Turubamba, manchadas de trigo segado, verdes colinas de Santa Rosa, planicies de Tambillo empedradas de eminencias diminutas que dialogan como sombras de esmeralda, aureoladas por el sol. Aloaj, con su cierzo helado, se nos cuela a la ventana. Luego Machachi nos saluda
oculto entre el follaje de los altos eucaliptos. Algunos jadeos más del coloso de acero y estamos en Lazo, donde, entre otras cosas, le ofrecen al pasajero huevos tibios y duros. Pasa un rápido rugido del tren y llegamos a Guaitacama. A continuación, observamos una verde planicie y arroyos numerosos. Nos dijeron que era la hacienda Avelina de los señores Plaza. Desde ese momento, las señoritas comenzaban a pintarse los labios y blanquearse el rostro, señal de que estábamos próximos a la Tacunga, final de nuestro viaje. Sentimos la emoción de que íbamos a afrontar lo desconocido y nos sentimos desterrados por primera vez. Domingo. No tuvimos otra idea que conseguir alojamiento seguro. Como nueva providencia, encontramos al amigo, Abad, quien, con una amabilidad especial, se gastó toda la mañana en acompañarnos a buscar la pieza que, cosa rara, en la Tacunga es más difícil encontrarla que en Quito. Al fin encontramos una, oscura, frente al colegio. Por el apuro tuvimos que aceptarla. Estábamos arreglándola a la velocidad posible, cuando el fatal pitido del tren nos hizo suspender todo automáticamente para volar a la estación, que está a una considerable distancia. Era ya llegado el momento de una real separación con mi familia, representada por mi hermana, Charo. Pero no había sino hacerse valiente y no dar curso al sentimiento. Pitadas finales que parecen al mismo tiempo largas y cortas. Resopla la bestia enorme. Se mueve. Se va mi hermana. Se va toda mi familia. El único remedio fue consagrarme a mis deberes. Me decidí a preparar con perfección mis primeras clases y una alocución muy cordial a mis alumnos. Sería por estas precauciones o por buena suerte o recomendable índole de los alumnos, es la verdad, que recibí gradualmente la impresión de un muy buen alumnado. Queda fascinado por la arquitectura y limpieza de la ciudad, enamorado de sus parques y plazas. Trabaja con entusiasmo con la comunidad educativa. Funda el periódico estudiantil Juventud con los alumnos del Vicente León. Continúa con la preparación de su tesis y sus estudios, especialmente de filosofía escolástica. Para finales del año 46, entrega su tesis concluida. Continúa su labor docente, pero tiene un incidente con el rectorado, debido a que no quería involucrarse en temas referentes al laicismo que iban en contra de su formación católica. Terminados sus estudios en el Instituto Superior de Pedagogía de Quito, con su título como profesor de enseñanza secundaria y la firme convicción cívica de servir a sus coterráneos, busca retornarlo más cerca de su primer hogar y empieza conversaciones para trabajar en Atuntaqui. En el último trimestre del año 47, comienza su labor docente en el entonces denominado Colegio 28 de Mayo, que para julio de 1948 cambia su nombre al de Abelardo Moncayo. Durante esa época conoce y se enamora de una joven cayambeña, Mariana de Jesús Jarrín Maldonado, con quien se plantea formar una familia. Se casaron en una ceremonia sencilla y sin fiesta porque acababa de fallecer la abuelita de Mariana, Mamita Encarnación, como la llamaban, según cuenta su hija Zoraida. Y por decoro, no se vería bien que se haga una fiesta cuando había duelo en la familia. Luego de la ceremonia, fueron de luna de miel a la ciudad de baños de Agua Santa. Para el año de 1948, ya casado, radicado en Antonio Antey, como profesor del flamante Colegio Abelardo Moncayo, imparte la cátedra de literatura castellana y francesa. Como era de su costumbre,
trabaja con una actitud proactiva, tanto dentro como fuera de las aulas, cualidad que lo convierte en un notable referente dentro de la comunidad educativa. Escribe el himno oficial del colegio y colabora muy de cerca con el cuerpo directivo de la institución, con exposiciones y alocuciones que buscaban mejorar las condiciones educativas. Fue un hombre con profundas convicciones cívicas. Sus años de preparación y dominio de los clásicos latinos, retórica, leyes canónicas y política lo facultaron para asumir un cargo como edil en el Consejo Municipal de Antonio Ante. Es así que, en octubre del año 49, asume el cargo de concejal y es nombrado vicepresidente del Consejo Municipal. En su discurso de posesión, el 24 de octubre de ese año, alude a uno de los principios que marcaron su brújula moral, la dignidad humana universal y con ella la libertad individual, junto con la primacía de la felicidad humana, como algo esencial y acorde con los principios de las enseñanzas de Jesús. El pensamiento proveniente del humanismo cristiano, adoptado durante los años en que estudió sobre la Biblia y escolástica tomista en el Seminario Mayor, forjó su ideal político, la unión de la comunidad, que el Estado no tiene otro fin que asegurar el bien común. Tiene que ser distinto a la suma de los intereses particulares. El deber del Estado es la justicia. El poder político se legitima si está al servicio del hombre. Señores, he aquí la amplitud de criterio con que tomo asiento en esta honrosa curul. En consonancia con ideales patrióticos de mi simpatía, en los que aprendí a considerar como buenos a los que dan a los otros de su bien, de su paz, de su alegría y de su riqueza, y a los que todo esto lo dan en la buena palabra de la verdad y en la buena filantropía de la justicia, a los que se hacen todo para todos, a fin de que ninguno viva con escasez de pan y de alegría, a los que no fascinan con programas ampulosos ni rimbombantes, a los que no adulan, engañan ni traicionan, a los que hablan siempre en palabras pocas, simples y claras, a los que iluminan y elevan a las muchedumbres con la mágica luz de la cultura, y no que ellos sean siempre rebaño, para ser ellos siempre pastores, a los que no hablan del espíritu con prescindencia del cuerpo, ni del cuerpo con prescindencia del espíritu, a los que no dejan de exclamar, como dulce Jesús, el misereor superturbam, y no dejan desfallecer de inanición el estómago vacío de las multitudes, mientras se les habla de la existencia del alma, que nadie niega. En fin, a los que no se desentienden de las necesidades primordiales de esta vida, so pretexto de que existe otra de la que estamos convencidos. Estos, entre muchos otros excelentes, son los ideales sociológicos, amplios, actuales, humanos y profundamente cristianos del histórico e ilustre partido, en cuya simpatía me honro, criterio del que estoy seguro, participan y lo han llevado a la práctica y llevarán en adelante todos y cada uno de los dignísimos colegas de cámara. Mas, para tan ardua labor, necesitamos apelar a vuestros mismos atributos cívicos, tal vez al más excelso de ellos, que felizmente lo poseéis en alto grado. Necesitamos cooperación, comprensión, necesitamos sobre todo unión. Sí, vosotros sabéis los prodigiosos efectos que la unión produce en el desenvolvimiento de las colectividades, pues es la única que mejora la suerte de los pueblos. Si anhelamos, con todo derecho, triunfos y progreso, sabéis que todo es resultado de la unión y que sin ella nada que valga la pena se puede alcanzar. Mientras no estemos unidos, nuestra existencia no será una promesa. La unión es la fuerza.
La unión es la vida y es la luz. La unión es la felicidad. El municipio y el pueblo atuntaqueño deben estar unidos, ya que no es una cosa aparte. No, señores. El municipio es el mismo pueblo que ha salido de su seno. Debe ser su alma, su cerebro, su corazón. Bendita y buena es la unión, la que junta a los pueblos en las lides del trabajo y en las justas del honor. Mientras estas palabras fueron pronunciadas ante el Consejo Municipal, su esposa se encontraba a pocos meses de dar a luz a su primogénito. El 2 de enero de 1950 nacía Manuel David Manangón Jarrín, llamado así en honor a su padre. Fue una época ajetreada. El recién nacido, el trabajo en el colegio y en el consejo, pero eso no impidió que cumpliese con todas sus responsabilidades a carta cabal. Es por eso que, debido a la destitución del presidente del Consejo Municipal y como vicepresidente del mismo, asume el cargo interino en el año de 1951. Ese mismo año, uno de sus anhelos personales se le presenta. Se entera que el primer colegio nacional en Cayambe se fundaría el siguiente año, por lo que se dirige al ministro de Educación de la época, solicitando una plaza como docente en su ciudad natal. Pero la vida no nos lo concede todo al mismo tiempo. Aún tendrán que pasar algunos años y enviarse varias solicitudes para que pueda servir en su ciudad. Mientras tanto, seguía cumpliendo sus obligaciones en el municipio y en el Abelardo Moncayo. Termina sus funciones como edil de Atuntaqui en el año 52 y continúa únicamente con su carrera como profesor. El 11 de junio de 1954 nacen sus mellizos, Leonardo Felipe y Osvaldo Enrique. La familia crecía, así como el deseo de criarlos en su amada Cayambe. Año tras año insistía al representante del Ministerio de Educación por un merecido puesto en el Nacional Cayambe. Fue un excelente profesor, con cualidades y capacidades extraordinarias para enseñar. Así lo corrobora su cuñado, Eduardo Jarrín, quien en sus épocas estudiantiles fue pupilo de David. Con las notas mínimas de esas. Y entonces, él se ofreció, mi papá le pidieron que él me preparara. Y yo me fui unos 15 días a Atuntaqui para que me preparara. Obviamente di el examen y bueno, salí de sobra bien, que tenía una cualidad de profesor pero extraordinaria. Y yo esos 15 días le valoré como profesor. Nunca fui mi profesor en Cayambe, alguna cosa, fui allá. Y entonces, por eso yo tengo un recuerdo muy grato, un gratito enorme a él. Algo que también yo podría resaltar que fue sumamente persistente y creía en las recompensas de la perseverancia. Durante esos años también colaboró con denuedo en la vida cultural de Cayambe. Siendo un poeta con experiencia, así como un conocedor de la métrica, el ritmo y la rima, un ciudadano notable, amante de su gente y un orador elocuente, le entrega a su ciudad natal su himno oficial el 23 de julio de 1957. Mis queridísimos amigos fueron los autores del himno, el señor Dauquito y el señor Gabriel Mesa Velázquez de este barrio. Él hizo la música. Bueno, parece que tuvieron que lograr esa cuestión de los símbolos porque no había. Cuando la municipalidad de Quito había invitado a los municipios de Pichincha, o sea, del país tal vez, para que en un desfile cívico de Quito presenten cada cual con sus símbolos, estaban en grandes apuros, según se supo. No tenía ni, bueno, la bandera más o menos ya, de la época de la guerra del 41 la tenían, los colores ahora clásicos, pero no tenían ni el escudo ni la bandera. Así que el himno
habían hecho. Yo sé que me contó el señor de la época, un queridísimo profesor, el señor Germán Bolívar Endara, dijo, yo también participé en el concurso de los himnos, pero el que ganó fue el de David Pita Manangón, con todo el corte clásico, en décima, ¿no? Digamos. Así que la música le puso el señor Gabriel Mesa Velázquez, un gran amigo, un gran maestro, un gran amigo mío. Cuando en el colegio era profesor de música de los primeros tiempos del señor Gabriel Mesa Velázquez, dice, bueno, como no tenemos himno, yo le he acomodado de un club una letra, o sea, con la música, cantábamos ya. Pero después de un tiempo dice, no, ahora sí ya tenemos el himno oficial aprobado por el municipio, y es esta la letra y esta la música. Cayambeños, con noble civismo, entonemos un himno de gloria, coronando en laurel de victoria la alba frente de nuestro cantón. Tierra hidalga, jirón del Pichincha, paraíso encantado del Ande, pueblo altivo, muy noble y muy grande, rica joya del bello Ecuador. Es tu suelo un emporio de frutos, sobre alfombras de flor y esmeralda, y orgulloso el Cayambe en su falda, guarda heroico tu regio esplendor. Ese sol que tu monte aureola, el ideal de tus hijos proclama, y en tu cielo de azul, oro y llama, ostentamos el gran tricolor. Definitivamente, un hermoso himno que sintetiza los valores y calidad del pueblo cayambeño, su gente y su rica tierra. Compuesto con una delicada cadencia provista por el cuidadoso uso de los acentos, su ritmo es propio de los mejores himnos. Así que esa es parte de la historia, pero para grabar el himno del cantón tuvimos que sufrir tremendamente. Me dio el señor Gabriel la partitura, la tenía, y otro señor músico, excelente músico de la familia de músicos de los señores Torres de aquí de Cayambe, me dice, vea señor Guzmán, creo que deberíamos hacer algo por el himno. En ese caso yo pongo la plata. Dije, muchas gracias por su buena voluntad. Y él, como está de la tendencia más o menos espiritual de la voz de los Andes, y yo también, aunque no estaba interesado ahí, pero estaba oyendo esa emisora toda la vida, ya que no tenía otro receptor sino eso, ya tenía. Había el señor Tomás Puyon, el director del coro y orquesta Voz Andes, una maravilla. Entonces digo, vámonos, llevemos la partitura. Fuimos en el carrito del señor, llegamos allá, lamentablemente el director se había ido de vacaciones al África, pero dijimos, entréguele esta partitura y se perdió. Se perdió la partitura, pero el señor autor vivía naturalmente. Pero por si acaso, por suerte de la vida, he sacado una xeroscopia. Años más tarde, queriendo hacer eso, pedimos al municipio donde encontramos las puertas cerradas hacia la vida. Nadie quería auspiciar tal cosa, pero como yo era miembro de la cooperativa de ahorro y crédito, ahí estaban algunos amigos, decimos, esta es la ocasión, aprovecharemos la celebración de las bodas de plata de la cooperativa de la cual yo soy autor de letra y música, así que quisiéramos que en el sencillo de 45 le grabamos el himno, pero le mentimos. Sí, el propósito era para el himno del cantón. Claro. Pero como estaba en la celebración de bodas de plata, bueno, pues dice, al otro lado podemos poner una musiquita de los cayambeños. Digo así, por ejemplo, Negra Mala, del querido Sergito Mejía, que todo el mundo lo sabe y lo canta, pero pongamos no, el himno del cantón, no. Pero lucha, como que gastaron 500,000 sucres para grabar en mi pieza. Esa matriz se ha perdido aquí. Ah, ya no hay. No, esa matriz se ha perdido.
Los días de regresar a su ciudad natal estaban próximos. El 13 de enero de 1958 nace su cuarto hijo, Milton Fabián. Ese mismo año recibe la confirmación por parte del Ministerio de Educación de que asumiría un cargo como docente de secundaria en el Nacional Cayambe el año lectivo entrante. Su eterna perseverancia rindió sus frutos. Con enorme alegría y numerosa familia, retorna a la tierra de sus amores, la que lo vio nacer y crió en sus años de infancia, el nevado y el río, la naturaleza, el verde campo con su rutilante sol, la leche fresca y los bizcochos, su gente, su familia. Regresa a pasar sus años de madurez en su adorada Cayambe. Y ya terminada su carrera universitaria, con casi 30 años de experiencia como docente y una técnica depurada para la enseñanza, asume su tan anhelado puesto como profesor de literatura y castellano en el Colegio Nacional Cayambe. Además, ocupó cargos en la directiva de la institución durante varios años. Entonces de ahí venimos y llegué yo aquí a cuarto grado de escuela. Esa temporada ya papá era profesor y la escuela mía quedaba justo, colindaban en el parque central de acá de Cayambe, colindaban el colegio con la escuela y ahí teníamos 2 jornadas. Entonces la salida en la mañana era juntos con papá. Vivíamos un poco separados del centro de la ciudad, que nos llevaba unos 10 minutos caminando, y en ese recorrido de ir al colegio, obviamente el diálogo era para mí tan atractivo porque me comentaba cosas, me comentaba anécdotas, y en ese caminar aprendí la marsellesa. Jamás abandonó la práctica de la oratoria y la lectura en voz alta. Escribía permanentemente como ejercicio para preparar sus clases y en discursos, ensayos y artículos sobre diversos temas como ontología, civismo, equidad, educación, política. Por supuesto, continuó escribiendo poesía. Fue un hombre sensible hacia la belleza de la creación, la naturaleza, en especial el nevado. Un poema de junio de 1960 alaba al Cayambe. Shiri bravío, indómito y brillante, gran faraón que consultas tus sueños, en tu lecho de auroras y de soles, de lluvias, de tormenta y de nieves. Tu majestad se impone en la comarca, todos te miran con respeto y miedo, pues en tus manos tienes la borrasca, la luz del día y pulcritud del cielo. También eres consuelo y esperanza, del valle en que domina señorial, eres la puerta blanca hacia el oriente, del Ecuador, la tierra prometida. Símbolo de paz y de trabajo, augurio de progreso y bienestar. Ese manto de armiño y poesía, coronado del astro de esplendor, es reflejo del alma cayambeña, esforzada, sublime e impoluta, emporio de virtudes y nobleza, y que inflama el amor de patria y Dios. Yo podía apreciar él un literato, como dije hace poco rato, un literato nato, y él era el de los que leía en voz alta. En la casa de mis papás había un cuarto de estudio, pues, muy pequeño, que tendría unos 4 o 5 metros cuadrados, no más. Pero era su palestra, donde él practicaba su lectura. Y él, como digo, leía en voz alta de los clásicos, de los digamos, Cicerón, Ovidio, Julio César, todos esos leía él en latín, y era en voz alta.
Y no era solamente en la voz alta, sino gesticulando inclusive, con brazos y todo. Es decir, él hasta en eso, en la lectura, era un orador, con todas las cualidades que debe tener un orador, ¿no? Con tonos altos, tonos bajos, modulando voz y todo lo demás. Era encantador escucharle. Yo simplemente le escuchaba, yo no estaba junto a él, pero comparé en voz alta que él hacía, entonces yo apreciaba eso. Era un hombre convencido de que la democracia debía construirse con la participación cívica de los ciudadanos. Aunque no volvió a ocupar un cargo político, participaba en las sesiones del municipio, así como participó de lleno con la sociedad obrera, fomentando la práctica del deporte, el arte y la música como herramientas de unidad y fomento del progreso. Y yo siempre recuerdo de Davidcito de que era una persona muy inteligente y le encantaba escuchar el Congreso, que de antes era algo maravilloso el Congreso, porque eran personas que se amanecían en el Congreso discutiendo entre los diputados de antes, ¿no? Y Davidcito se sentaba en un sillón y se amanecía hasta las 3, 4 de la mañana para escuchar el Congreso. Solo por radio, claro. Que en ese tiempo no existía nada más que radio. Y por la radio, yo siempre le recuerdo eso, que se amanecía sentada a las 3, 4 de la mañana para escuchar el Congreso, porque ellos sí discutían y peleaban por el país. Entonces, claro, y el Davidcito, como le gustaba todas esas cosas, él se amanecía a escucharlas. Su formación en metodología y pedagogía, así como un amplio conocimiento de psicología aplicada, le permitió educar a sus hijos de una manera particular y especial, sobre todo tomando en cuenta los métodos de educación acostumbrados en la época. Se leía muchísimo. Un dicho propio de papá era que me decía a mí, hijito, dice, allá del amor a la lectura no hay cosa que más deleite. Ese era un tema de papá. Allá del amor a la lectura no hay cosa que más deleite. Entonces generalmente él siempre estaba leyendo, ¿no? Una de las cosas que me acuerdo que papá siempre leía, generalmente, no siempre leía en voz alta. Me gustaba. Entonces uno estaba escuchando también. Bueno, papá, una de las cosas que papá tenía, porque es uno que estudió metodología, ¿no? Dentro de su profesorado estudió metodología. Y él siempre enseñaba con sentido, no bravo, no enojado, sino con cierto sentido agradable, con ejemplos, con cosas pedagógicas, con metodología que dijeron. Me acuerdo, alguna vez, nosotros siempre, a pesar de los escasos recursos económicos con que la familia se tenía, pero siempre en el almuerzo había la sopa y seco, el segundo, ¿no? Y papá tenía, por ejemplo, una de las cosas que cuando nosotros no queríamos comer la sopa, me dice, ve Marianita, retírale la sopa, el guagua ya está sin hambre está el guagua, anda nomás, sale a jugar. Y entonces era la muerte para nosotros, que todo el mundo espera el segundo, pero así no se enojaba nada. Cierto, está como sin hambre, estaba y nos da a jugar. Ese tipo de cosas, ese tipo de ejemplos, no necesitaba enojarse nada, pero eran profundos, ¿no? Entonces, como mi papi prácticamente ya de edad más avanzada se dedicó más a la lectura, a la escritura, entonces pasaba prácticamente encerrado, ¿no? Tal vez en cierta ocasión que yo me portaba mal, tal vez me cogía para aconsejarme, nunca fue violento, sí, siempre tenía una paz, una tranquilidad, pero en cambio sus consejos, sus palabras llegaban al fondo, pues, ¿no? En cierta forma decíamos preferible que mamá me coja y me pegue, que papá me coja y me aconseje. Bueno, yo pienso que mucho fue por eso, ¿no? Porque él era un hombre de paz, siempre fue de paz, de tranquilidad, nunca fue violento. Entonces todo eso en su vida debe haber sido, ¿no? O sea, siempre fue ese su estilo de vida y mucho más cuando ya fue de edad avanzada, ¿no es cierto? Todo el mundo le gustaba estar con él. Inclusive yo recuerdo que un tiempo mamá tenía una tienda tipo bodega
Y los fines de semana venían los indígenas, pues, ¿no? A hacer sus compras para la semana, y papá les atendía en quichua, y hacían cola ahí en la tienda, por eso, ¿no? Porque les atendía papá en quichua y les gustaba eso, cómo les atendía con ese gozo, con esa alegría. O sea, entonces ellos se sentían bien, pues, ¿no es cierto? Bien tratados, bien. En el año de 1964, un 23 de diciembre, nace su primera hija, Zoraida de los Ángeles. Venturoso y satisfecho tras los buenos años de su vida, recibe a su pequeña niña con felicidad en su hogar. Y 3 años después, a su último hijo, Tarcisio Ovidio, el 3 de septiembre de 1967. Llamado así en honor al mártir San Tarcisio de Roma y a Publio Ovidio Nasón, poeta latino. Su amado hijo, quien lo acompañaría a todos lados. Fue un hombre de familia y amante del campo. Adquirió una propiedad en las afueras de Cayambe, en la que cultivó maíz. Es otra cosa que yo siempre recuerdo de Davidcito, era porque teníamos un sembrado inmenso, ¿no? de choclos. Era un terreno muy grande. Entonces siempre al cosechar el maíz, Davidcito con su silbido, y él era el que les dirigía a las que sembraban, a las que cosechaban, para ver si no dejan el maíz ahí porque ellas después hacían, claro, volvían ellas para lo que chauchar, decíamos antes, era para ellas. Entonces Davidcito decía, aquí hay maíz, aquí hay mazorcas, cojan bien, y les silbaba, a ver adelante. Ya con 63 años de edad y 40 de servicio docente, sintiéndose satisfecho del trabajo realizado, se plantea la jubilación para dedicarse a su familia, a la lectura y a la meditación. Obviamente, no dejaría de servir a su comunidad. Entonces ahí eran las risas. Entonces el hecho de que nos reuníamos toda la familia, entonces ahí jugaban vóley. La familia Hurtado, la familia Maldonado, la familia Manacón. Tenía mi tío al lado de nuestra casa, digamos, era un terrenito que ahí ordeñaban las vacas. Y ahí jugaban el vóley. Y yo no me acuerdo quién era que jugaba, porque como eran de Quito también, familia Hurtado, que iban y llegaban, y era maravilloso. Me parece que Franklin Villaga jugaba y le alzaba, siempre alzaba la Marianita y el Davidcito. Bueno, más así era la barra, él impulsaba, o sea, él era el que veía si estaban bien anotado lo que se han ganado o perdido, era más que jugar, era lo que impulsaba. A papá le gustaba mucho el deporte en ese sentido. Estuvo también como no sé si llegó a presidente o delegado de la Liga Deportiva de Cayambe, una temporada. Sí. Bueno, más bien ya cuando estaba enfermo, entonces usaba bastón y ya no podía depender de sí mismo y movilizarse. Y de paso también ya mis hermanos mayores ya se fueron a la universidad y prácticamente yo era el mayor ahí. Entonces ahí comencé a relacionarme en el sentido de que mi papi necesitaba acompañante, ¿no? Por este problema de que no podía caminar y caminaba con bastón. Entonces ahí pude acompañarle a ciertas reuniones que tenía, ciertos, de médicos, ¿no es cierto? Entonces me pedía que le acompañe, o cuando tenía que verse con la hermana de Cumbayá, entonces le acompañaba a Quito y todo eso. Entonces ahí pude tener un poco más de relación, pero ya digo, eso ya era cuando tenía una edad avanzada. Para los años de su jubilación, compró una casa ubicada en la calle 24 de Mayo y Terán, muy cerca del barrio que lo vio nacer, Verdepamba. Emprendió un par de negocios administrados principalmente por su esposa, Mariana.
Pero al ser un hombre comprometido con las letras y la incansable necesidad de aprender, los negocios no fueron su prioridad. Lo fue la educación de sus hijos y su propia educación. Su hija Zoraida cuenta que cuando era pequeña, a su padre le encantaba hacer pequeñas competencias de lectura entre sus hijos. Así les enseñaba a leer proyectando la voz, puntuación correcta, modulación de las palabras, entonación, etc. Para ella, eso era divertido porque lo tomaba como un juego. No se daba cuenta que su padre usaba ese método para enseñarles a leer correctamente, lo cual les ayudaba para el desenvolvimiento en público. Con el pasar de los años, cuando se le presentó el desafío de hablar en público durante su corta carrera de profesora de castellano en Estados Unidos, pudo hacerlo bien. Más tarde, le pidieron que pronunciara las lecturas en su iglesia. Tendría que hacerlo todos los miércoles en un idioma que no es el suyo, en inglés. Al principio dudó, especialmente cuando los oyentes eran totalmente angloparlantes. Pero, en honor a su padre, aceptó el reto casi inmediatamente y sin pensar mucho. Cuenta que cuando practicaba, iba recordando las enseñanzas de él sobre cómo realizar una lectura correcta. Al final, todo salió muy bien. Es más, recibió algunos elogios de los oyentes. Entonces, eso le hizo pensar que las semillas de los dones las pone Dios, primero en nuestros corazones, pero luego son los padres quienes las fomentan, las fortifican, las hacen florecer. Aprendemos de ellos y luego, cuando es nuestro turno de ser padres, pasamos a nuestros hijos esos mismos valores. Ella le agradece a su padre por haber fomentado en su corazón el amor al aprendizaje. Una de las anécdotas que yo podría decirte, por ejemplo, cuando yo estaba, qué sé yo, en tercero o cuarto curso, cuando te dan álgebra, yo le manifesté a él que, digamos, mis inquietudes, ¿no? Entonces él me dijo, mira, ¿qué te parece si comenzamos a resolver? No sé si tú te acuerdas, había un álgebra de G.M. Bruño. Entonces él dice, ok, vamos a comenzar a resolver todos los problemas del G.M. Bruño. Ok, nos fuimos resolviendo uno de otro. A veces nos demorábamos un poco más, a veces un poco menos, ¿no? Y al final había un problema que no nos salía. Y nos demoramos mucho tiempo en resolverlo. Bueno, y al final lo pude resolver. Lo encontramos. Cuando ya terminamos eso, entonces ahí sí me dijo, ¿sabes qué? Ahora sí ya estás apto para, digamos, como estás completo. Eres un hombre completo en el concepto del álgebra, de esa parte. Y otro sentido también que puede dar una mirada del afán de aprender que tenía papá. Ya mayorcito, ya te digo, jubilado, inclusive llegó aquí un gringuito que era de la misión de paz, me parece que sea, del cuerpo de paz, que venían gringuitos a hacer labor social. Y entre otras cosas de estos daban cursos de inglés. Y qué ternura me daba de verle a papá sentado en las clases nocturnas aprendiendo inglés. Qué sé yo, rodeando a los 70 años, sentado aprendiendo inglés con su cuaderno. Es importante recordar que David fue un hombre que estudió la Biblia y temas referentes a cuestiones filosófico-teológicas desde muy joven, comenzando con su formación en el Seminario Menor San José. Aunque fue un hombre religioso, un erudito y católico, se identificaba con los antiguos valores seculares. Creía en una visión íntegra del Nuevo Testamento basada en su estudio profundo y detallado, las virtudes teologales, la necesidad de la gracia divina y la razón. Probablemente estaba alineado con los pensamientos del humanismo cristiano, nacido de principios ontológicos de la escolástica. Esta postura integra al ser humano en materia y espíritu. Muy amante, también además de la lectura, muy amante a la religión, muy estudioso de la religión.
Y es por eso que invitaba a testigos de Jehová, a otros tipos de religiones, donde discutían mucho. Él estudió teología, es decir, ya cerca de ser, estudió teología, entonces conocía muy a cabalidad, a profundidad nuestra religión cristiana, y conversaban, o sea, dialogaban con otras religiones, eran muy profundos en eso, y muy amantes de la Biblia también, y discernía y discutían con otras religiones justamente la cuestión de la Biblia. Además, no se alejó demasiado de su rol en la enseñanza, preparando a jóvenes estudiantes para pruebas de ingreso al colegio o a la universidad. También escribiendo discursos, himnos y poesía. El 23 de julio de 1973, emocionó a sus conciudadanos con el poema A la ciudad de Cayambe, soneto exclamado con su característica facultad para la oratoria durante la sesión solemne por el aniversario del cantón en el Salón Municipal de Cayambe. Gentil princesa andina, ciudad ensoñadora, te miras en tu espejo de cristal estrellado, junto al coloso Shiri, tu eterno enamorado, deslumbrante de plata que el Inti Padre dora. Con manto de arreboles, el ocaso y la aurora orlan tu esbelto talle. Tu rostro iluminado es el crisol del alma y espléndido dechado de tus hijos que te aman como a reina y señora. Urbe del cielo azul en la mitad del mundo, por todo el horizonte se expande tu belleza, y el firmamento teje corona de luceros para enjollar tu frente altiva de realeza. Y cuantos a ti vienen se quedan prisioneros de tu cordial afecto, patriótico y profundo. En el año de 1976 escribe el himno al CECAP. Anteriormente había escrito el himno a la Escuela Remigio Crespo Toral y en 1977 le entregó su himno al célebre Colegio de Señoritas Natalia Jarrín, al cual pertenecía como padre de familia. Inclusive se realizó una sesión solemne en la cual recibió un diploma en reconocimiento a los múltiples méritos intelectuales puestos al servicio de la juventud que se educaba en dicha institución. Pero no todo fue felicidad. Su salud se había deteriorado a causa de la presencia del cáncer. Aunque siempre fue un hombre alegre y cercano a la gente, perseverante y lleno de esperanza, no pudo ante la adversidad más grande que le traería la vida. El 15 de marzo de 1977, mientras se encontraba en Quito preparando a su sobrino, Marco Antonio, hijo de su hermana Rosario, recibe la fatídica noticia de que su hijo menor, Tarcisio, había fallecido en un lamentable acontecimiento dentro de casa. Nunca pudo ser el mismo. No aceptaba la pérdida de su hijo en la flor de la vida. En una disertación que pronunció durante la colocación del epitafio de Tarcisio, a los 6 meses de su muerte, hace una paráfrasis de un poema del español José Selgas. La casa vacía. Un día, hoy 6 meses, a mi humilde hogar, viendo que Tarcisio era uno como ellos, y antes que se marche, desde el alto cielo bajaron los ángeles, besaron su rostro y murmurando a su oído, dijeron: vente con nosotros. Vio el niño a los ángeles de su casa en torno, y extendiendo los brazos les dijo: me voy con vosotros. Y volviendo el niño a este mundo triste sus ojos de cielo, dijo conmovido de inmensa ternura: adiós, mis queridos, mis padres y hermanos y mis familiares, y a todos. Le gustaba Telelea, ¿no? Ya cuando, les digo, yo ya le conocí
de edad avanzada tuvimos una relación más estrecha. A él le gustaba que le lea la prensa, ¿no? Porque como creo que ya se cansaba de leer y todo eso. Entonces yo le leía, pero era muy rápidamente se daba cuenta de cualquier error en la lectura y me paraba. Yo pienso que eso también me ayudó mucho a mí para poder aprender a leer bien, ¿no es cierto? Con todo eso. Porque yo me acuerdo muy bien, decía, no, eso no debe ser así, debe ser de otra manera, ¿no? Entonces yo leía bien y era equivocación mía, pero bueno, tenía ese sentido muy claro de cómo debía leerse y todo eso. Bueno, en la vida de él, desgraciadamente, lo que le acabó a papá, que más le fue faltándole dos. Él falleció en el 79. En el 77 falleció Tarcisio, que era su Benjamín. Entonces eso fue el acabose de acabar. Nunca aceptaba la realidad que haya muerto su hijo más querido, porque obviamente entonces nosotros estábamos ya estudiando en Quito, todo. Él era el compañero, el Benjamín, y les andaba, llegó a todas partes. Y que haya fallecido él fue el acabose prácticamente. Pero hasta en la muerte que estuve presente, esta muerte de papá, fue una muerte tranquila, dijéramos, ¿no? Consciente de las cosas, pero tranquila, no una muerte drástica. Bueno, ¿se debe el cáncer a qué, más o menos? Dentro de su persistencia, que era hace unos 30 a 35 años de su muerte, él ha tenido pues un problema de cálculos biliares. Y en esa época de que no había facilidades como ahora, de que no había operaciones, ni hospitales, ni nada. Entonces, dentro de esos oyó que el mejor remedio era tomarse una copita de aceite de oliva. Y religiosamente, durante 30 años o 35 años, religiosamente se tomaba una copita en el almuerzo de aceite de oliva. Pero parece que desgraciadamente eso le enmascaró el cuadro. Eso le tapó el cuadro, y así que a los 30 o 35 años renace, pero ya como cáncer al colédoco. Sin embargo, como digo, tomó sin desesperanza, tomó de forma tranquila, tomó la enfermedad, tomó el cáncer, y insisto también, como digo, su muerte fue tranquila. El 7 de agosto de 1979, aproximadamente a las 2 de la tarde, a solas con su hijo Fabián, y después de aconsejarle con unas últimas palabras en latín, seguramente contemplando la cercanía de la muerte, David Elías Manangón Cartagena fallece a causa de un cáncer de colédoco en una cama de su casa en su amada ciudad. En paz, como vivió también, ahora descansa. El joven hijo llamó al resto de la familia que se encontraba cerca. La huella de un ilustre cayambeño que amaba a su comunidad, que creía en la humanidad y su oportunidad de superarse a través de la disciplina y el trabajo, dejó como legado una obra diversa entre la que encontramos importantes himnos como el de la ciudad de Cayambe, al Colegio Abelardo Moncayo, a la Escuela Remigio Crespo, al CECAP y al Natalia Jarrín, varios diarios, algunas crónicas, su tesis y estudios sobre la obra general de Marco Tulio Cicerón, ensayos, artículos y discursos sobre política, educación, filosofía y teología, así como sus cuadernos de trabajo y selecciones de poesía y literatura que usó para dar cátedra y representan verdaderos documentos de texto. Se mantiene inédita hasta la fecha en casi su totalidad, con excepción de algunos artículos publicados en revistas y semanarios. A su funeral asistieron representantes de varias instituciones en las que trabajó y con las que colaboró a lo largo de su vida. Fueron varios días de velorio para permitir que todas las delegaciones se acerquen a extender sus condolencias. Me acuerdo que cuando murió él, y siendo como el municipio sabía que fue el autor del himno a Cayambe, me recuerdo clarito que cuando la llevábamos al cementerio, la banda municipal
cosa que no habían hecho en ninguna otra circunstancia que yo sepa, al menos acompañó al cementerio con marcha funeral. Una cosa muy patética, esto lo digo porque fue de lo que yo recuerdo, primera y quizá la única vez que se hicieron en Cayambe. Le gustaba reír con nosotros y estaba a tono con la juventud. Entonces era un animador de las generaciones. De tal manera que ese valor intelectual y espiritual, con la muerte de él, perdimos. Y bueno, yo he visitado el cementerio, les quiero mucho a los grandes ciudadanos de Cayambe, los que figuraron en ese tiempo. Cada vez que he podido visitar de tumba en tumba, digo, mi amigo. Sí, por lo menos eso. Y en mi fe modesta, oro por ellos, recordándolos con cariño. En junio de 1993, se develó un busto como reconocimiento por ser el autor del himno de la ciudad. A esta ceremonia pudieron asistir sus hijos varones y su viuda. El discurso de orden fue pronunciado por su hijo mayor, Manuel David. En el Museo Arqueológico de Cayambe se ha reservado un espacio para exhibir una pequeña semblanza de su vida y obra. Sin embargo, sus escritos no han sido publicados hasta la fecha. Esta producción es un homenaje y reconocimiento para conocer mejor al hombre detrás de la gran obra de quien fuera en vida el ilustre ciudadano cayambeño, don David Elías Manangón Cartagena,